Bien, vamos por la 28ª parte de las puertas dimensionales. Me ha salido, porque decir eso cuesta un poco, Y vamos a seguir con la temática, con las citas de Elena White, pero antes vamos a hacer un repaso a un par de cosas que creo que son dos detalles interesantes. 12 del 12 del 12. Diréis, ¿y qué pasa ahora el 12 del 12 del 12 si tanto se nos ha hablado del 21 del 12 del 12? Parto planetario, 12 del 12 del 12. México, país elegido. Urge compartir. La Virgen volverá a manifestarse el 12 del 12 del año 12 en el Tepeyac. Únete al grandioso día, está muy cerca, no temas, los temerosos son la élite del poder y las instituciones del planeta, ya que el 12 del 12 del 12 acontecerá algo grandioso lleno de luz. Piensa positivo, medita, transmite amor, canalicemos juntos luz, para que juntos abramos un portal previo al nacimiento de la nueva era dorada que profetizaron los mayas, y etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que es necesario que haya primero este día, con esta situación de la Virgen, para que después, el día 21 del 12, haya la otra cuestión que tanto se está hablando. Entonces, démonos cuenta como, una vez más, este tipo de grupos, tipo nueva era, ya lo veis, nueva era dorada que profetizaron los mayas, dicen, están hablando de que la Virgen va a hacer una aparición. Yo no sé si eso va a suceder o no, pero mirad cómo habla de abramos un portal previo. Sabemos que cada vez que hay una aparición de este tipo es porque evidentemente hay un portal que se abre para que Satanás o sus ángeles caídos que le siguieron la rebelión puedan hacer alguna de las suyas. Pues bien, aquí lo tenéis, como ahora se está impartiendo también un cierto conocimiento para que la gente se unan y participen de todo esto. Y mirad hasta qué punto que luego se empiezan a dar detalles sobre lo que la ciencia ha descubierto del manto de la Virgen de Guadalupe. Esto en emails que van mandándose la gente uno al otro, a mí ya me llegó en una ocasión. No sé hasta qué punto son verdades o no, o son cosas que se han inventado, no lo sé, pero de una serie de circunstancias curiosas que ellos dicen que aparecen en este manto, ¿no? Y sea como fuere, démonos cuenta que antes hemos hablado de la Virgen María, de cómo el catolicismo lo está volviendo a querer instaurar muy fuertemente, y sabemos que algo va a aparecer. Va a ser la pretendida Virgen María haciendo una de las suyas. Evidentemente, si algo así se produce, no va a ser la Virgen María. Pero lo que sí es cierto, y está profetizado, que van a haber apariciones tremendas, señales en los cielos, y eso lo vamos a vivir dentro de poco tiempo. Cuando estas cosas sucedan, no solo ovnis, sino cosas que verdaderamente impacten, mucho más que un ovni, mira, ha pasado un ovni y ya está, sino que se produzca algo más intenso, la mentalidad de las personas va a cambiar drásticamente. Todo el mundo va a aceptar criterios, dejará de haber ateos, y entonces es cuando alguien que venga desde fuera vendrá con unos ciertos mensajes que cambiarán la mentalidad de la población. Y evidentemente no irán a favor del pueblo de Dios, por supuesto, sino todo lo contrario. La verdad es que se está hablando de naves galácticas, etcétera, etcétera, y de que pueden haber una aparición de ciertas cosas que haga que la gente quede tan sorprendida que no pueda negar ciertas evidencias. No sabemos si eso pasará en ese día que ellos dicen, pasará en otro, pero recordemos, ya lo estuvimos hablando, que sí que va a haber apariciones de demonios haciéndose pasar por extraterrestres, tal como está profetizado también en Apocalipsis y en otros textos del Antiguo Testamento, diciendo que esto ya había sucedido en la antigüedad, que la gente luego los divinizó, les sacrificaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la historia se va a repetir, o sea que el engaño va a estar consumado. Satanás durante 6000 años ha hecho sus repetidas pruebas para volverlo a hacer ahora
y de una magnitud tremenda, incluso simulando la segunda venida de Jesús, hasta un cierto límite. Pues bien, estemos atentos a todo lo que se está cociendo, porque ya veis que cada vez más personas se están añadiendo a ciertos conceptos que realmente no provienen de Dios, pero que Satanás está embaucando a la perfección. Sabe que le queda poco tiempo. Nosotros ya lo sabemos que le queda poco tiempo, pero él hacía tiempo que lo sabía. Y hablemos sobre mente y corazón, o mente-corazón. Los Salmos, capítulo 7, versículo 9, nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La mente, ¿símbolo de qué? Nuestro discurrir, ¿no? Nuestra capacidad. Corazón, ¿semejante a qué? ¿A qué se lo simboliza? Nuestros sentimientos, nuestra forma de percibir las cosas, que te pueden acelerar el corazón, ¿verdad? A veces, uy, esto me ha parado el corazón de un sobresalto, ¿no? Bien, la música, cómo altera nuestro corazón, nuestros sentidos. Pues bien, vamos a ver cómo Satanás, siempre que nos tiene tan bien estudiados, copia lo de Dios, hace el plagio y lo pone en su terreno. ¿Cuál es este plagio? Mirad, mente, corazón. ¿Qué veis aquí? Un budita, ¿no? ¿Y qué tiene entre los ojos? ¿Un tiro? No, no es un tiro entre ceja y ceja. No. Es ese tercer ojo que dicen, ¿no? Que ya hemos estado hablando, que realmente es por donde tanto Satanás como Dios nos habla, por esta parte del cerebro. Y que ese filtro es el que nos puede permitir percibir unas cosas u otras, dependiendo dónde nos sintonicemos nosotros. Pero hemos dicho mente, corazón. ¿No veis nada más? Sí, una esvástica en el pecho. Más o menos la altura del corazón. ¿Sabéis? Hay personas que se creen que la esvástica es solo un símbolo nazi, que apareció porque sí, y ya está. No, no. Evidentemente, ya lo hemos demostrado aquí varias veces, de dónde procede ese símbolo. Es un portal dimensional, no es solo un símbolo solar, va mucho más allá, por eso estas aspas que tiene. Pero, una vez más, es relación mente-corazón. Nuestra mente y nuestro corazón pueden estar unidos con Dios o pueden ser utilizados por Satanás para hacernos ir a todo lo contrario, bajo una apariencia relativamente buena y sana. Recordad lo que ahora os he dicho, porque luego vamos a leer unas citas de Elena White que vais a ver cómo encajan perfectamente con lo que ahora os estoy planteando. Si os quedaba alguna duda, aquí lo tenéis aún más claro, ¿no? Démonos cuenta también de que, en este caso, la esvástica gira hacia la izquierda, no hacia la derecha, como con el signo del nazismo. Y una vez más, ya no hablemos de los gestos de mano, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿por qué todos los budas tienen estas orejas tan grandes? No sé, si alguien lo sabe, estaría encantado en que me lo dijera, porque es curioso, ¿no? Pero bien, aquí otro detalle, todas estas, bueno, estos collares que lleva, ¿no? Ya no hablo solo del símbolo solar sobre su cabeza, igual que los santos del catolicismo, porque será, siempre hay ese paralelismo entre tantas cosas entre budismo y catolicismo. Una vez más aquí igual. Pero bien, tened presente lo que de Satanás sabe, que nuestra mente y nuestro corazón son los puntos vitales por los que Dios trabaja, y que él, lógicamente, tenía que intentar suplantar de algún modo, porque sabe cómo funcionamos. ¿Son dragones esto que hay alrededor de él? Ay, qué cosas, ¿eh? ¿El dragón, símbolo de quién, dice la Biblia? De Satanás, ¿no? Bueno, no pasará nada, debe ser una casualidad. Ah, mira, un poco más. El tercer ojo, bien puesto, y la famosa cruz gamada, que se dice la esvástica, y las orejas.
No tengo nada contra la gente que tiene las orejas grandes, pero no, es que me llama la atención que siempre los pintan así, ¿no? Bien, sigamos ahora con las citas de Elena White. Ahora que hemos visto cómo el sector del budismo también trabaja con ese puntito entre los ojos y la parte del corazón. Sabiendo esto, vamos a encontrar una serie de citas que nos van a llamar la atención. Pero vamos a seguir donde lo dejamos. En el libro El Ministerio Médico, ella escribe, hablando sobre una invalidez crónica. Una vez me llamaron para que viera a una joven mujer a quien yo conocía. Estaba enferma y empeoraba cada vez más. Su madre deseaba que yo orara por ella. La madre estaba de pie al lado de su lecho y decía, «Pobre niña, no puede vivir mucho tiempo». Le tomé el pulso, oré con ella y luego le dije, «Mi hermana, si usted se levanta, se viste y va a hacer su trabajo usual en la oficina, todo este invalidismo desaparecerá». ¿Que estaba haciendo un milagro? No, no estaba haciendo un milagro. Ahora entenderéis por qué. ¿Piensa usted que esto pasará?, preguntó. Con seguridad que sí. Usted casi ha matado sus fuerzas vitales por el invalidismo, reliqué. Me volví a la madre y le dije que su hija habría muerto de una imaginación enfermiza si ambas no se hubieran convencido del error que estaban cometiendo. Ella se había estado educando a sí misma en el invalidismo. Por supuesto, esta es una escuela muy pobre, pero le dije, cambie este orden de cosas, levántese y vístase. Ella fue obediente y hoy está viva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué creéis que esta persona se levanta y se pone bien? ¿Es cuestión de un momento solo? ¿Qué pensáis? ¿O es un milagro espontáneo de esos típicos de Lourdes? ¿Por qué sucede esto? Pues bien, ¿recordáis que estuvimos hablando de la imaginación enfermiza? De las personas que ellos mismos se mentalizan de que están enfermos y se van deteriorando porque ellos mismos les va bien esto. Son enfermedades psicológicas. Cuando uno se dice, yo puedo estar bien, puede estar bien de verdad, si esa es la causa, evidentemente. Pero eso sucede, y ya veis, como dice ella, muchísimas veces en otros escritos, que la mente de la persona hace que las cosas se hundan mucho más, pero que la mente de la persona puede hacer que se reactive si sus pensamientos son positivos y cercanos a Dios. Indigestión ocasionada por el temor. El ejercicio ayudará a la función digestiva. Dar un paseo luego de la comida, sosteniendo la cabeza en alto, con el pecho erguido y los hombros hacia atrás, y hacer un ejercicio moderado, serán de gran beneficio. Hay personas que dicen, no, después de comer, a la cama. Sí, y como además se suele comer mucho, entra la morriña y allí no hay quien levante cabeza. Pues bien, mirad el consejo del espíritu de profecía. Después de comer, muévete. No exageradamente, pero muévete. La mente se alejará del yo para dirigirse a las bondades de la naturaleza. ¿Dónde está diciendo? Que tienes que pasear viendo escaparates, mira, me voy a comprar esto, ahora me voy a comprar lo otro. No, a la naturaleza. Cuanto menos se dirija la atención hacia el estómago luego de una comida, mucho mejor será. Si usted teme constantemente que su alimentación le hará daño, con seguridad así será. Olvide el yo y piense en algo animador. Consejos más que interesantes. Inspirad al desanimado. Contad al doliente acerca del Salvador compasivo. Él contempla con misericordia a los que consideran que su caso es desesperanzado. Mientras el alma está llena de temor y terror, la mente no puede contemplar la tierna compasión de Cristo. Nuestros sanatorios deben ser un canal para comunicar paz y descanso a toda mente cargada. Si podéis inspirar al desanimado con una fe salvadora y esperanzada, el contentamiento y el gozo tomarán el lugar del desánimo y la inquietud. Entonces ocurrirán cambios maravillosos en su estado físico. Cristo restaurará tanto el cuerpo como el alma, y al ser conscientes de su compasión y amor, descansarán en Él. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, que refulge entre las tinieblas morales de este mundo pecaminoso y corrupto. Él es la luz del mundo,
y todos los que le den el corazón hallarán paz, descanso y gozo. ¿Qué debemos darle a Dios? Nuestro corazón. En el momento en que nosotros nos brindemos así a Dios, hallaremos lo que tanta gente en este mundo busca y no encuentra ni de casualidad. Descanso, paz, gozo. Falsos milagros. Satanás es un estudiante diligente de la Biblia. Ojalá se pudiese decir lo mismo de todos los cristianos, que todos fuésemos diligentes como lo es Satanás estudiando la Biblia. Dices, a ver, ¿Satanás estudia la Biblia? ¿Para qué? Si la Biblia es para encaminarse al bien, ¿por qué estudia la Biblia Satanás? ¿Por qué creéis que lo hace? Porque él sabe lo que va a suceder gracias a la Biblia. Y entonces intentará hacer ligar las cosas para confusión e intentará cambiar el final de todo. Vamos a ver qué nos va contando aquí. Él sabe que su tiempo es corto. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y por qué lo sabe? ¿Dónde pone la Biblia que su tiempo es corto? Si su tiempo es corto, quiere decir que sabe que tiene un límite. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque estudia las profecías. Por eso él sabe que su tiempo es corto. Si no, podía llegar a pensar que va a estar por la eternidad fastidiando a la humanidad, al reino de Dios y lo que haga falta. Él sabe que eso no es así. Recordad que antes, en la primera parte de las noticias, hemos hablado de 6.000 años de historia, y luego va a venir Cristo. La simbología misma de la creación que cada semana estamos viviendo y no nos damos ni cuenta de que es una profecía semanal de lo que va a acontecer dentro de poco tiempo. Porque estamos muy cerca del año 6000 de la historia de la humanidad. Y Cristo va a venir. Y eso no debe cogernos desprevenidos. Por algo Dios se tomó la molestia de avisar a través de los profetas que eso iba a suceder. Por algo es. Y mirad si Satanás no es tan tonto como nosotros, y él se dedica a estudiar todo esto. Y busca en toda ocasión contrarrestar la obra del Señor en esta tierra. ¿Os dais cuenta? Sabe lo que tiene que acontecer, él va a cambiar las cosas, o así lo pretende. Es imposible dar alguna idea de la experiencia de la gente del pueblo de Dios que estará viva en la tierra cuando la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado se unan de nuevo. Vamos a ver cosas impresionantes. Persecución como las de antes, pero acompañado de la gloria celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar solos. No vamos a estar solos. Andarán a la luz que procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá una comunicación constante entre el cielo y la tierra. ¿De qué hemos estado hablando en toda esta temática? ¿Cómo empezó esta temática? ¿Os acordáis de Betel? La puerta entre el cielo y la tierra, que la semana pasada mostramos cómo en las montañas de Betel, desde la vista aérea del satélite, forman el nombre de Dios, Yahvé. Impresionante, la tierra marcada con el nombre de Dios justo donde hay la puerta de acceso al cielo. Pues ya veis, si hay movimiento, y más que va a haber. Y Satanás, rodeado de los ángeles inicuos, y proclamando ser Dios, obrará milagros de toda índole, para engañar si le fuera posible a los mismos elegidos. Mirad, porque vale la pena volver a leer esta frase. Y Satanás, rodeado de los ángeles inicuos y proclamando ser Dios, obrará milagros de toda índole para engañar, si le fuera posible, a los mismos elegidos. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Vendrá solo? La Biblia nos describe que Jesús va a aparecer andando y dirá, hey, soy yo, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Hará esto Jesús? No. Jesús hará su aparición desde los cielos, no poniendo su pie en tierra, pero a su alrededor todos los ángeles del cielo, porque no va a quedar ni uno en el cielo. Satanás, ¿qué va a hacer? Dice aquí, va a imitar eso mismo. Vendrá no solo, sino con sus ángeles alrededor y proclamando ser Dios. Mirad hasta qué punto el engaño va a ser tan perfecto
¿Que qué pasará? Que hasta los mismos elegidos, si puede ser, quedarían engañados. Por tanto, no creáis que Satanás aparecerá andando de golpe, solito, dirá, sí, soy yo, Jesús, etcétera, etcétera. No, va a hacer un acontecimiento espectacular. ¿Recordáis las profecías de Apocalipsis 18 de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que es la forma en cómo se describe a los que se dicen extraterrestres, ¿no? Que llevará a los reyes al engaño y a la guerra? Pues bien, entre estas simulaciones que vendrán en plan ovni, aparecerá el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús con todos sus ángeles que lo acompañaron en la rebelión. El engaño va a ser casi perfecto. ¿Cómo sabremos quién es quién? Porque Satanás pondrá su pie en la tierra y hará cosas aquí, mientras Jesús jamás hará eso, porque en el momento en que llegue Jesús no va a dar tiempo a dar muchos pasos en tierra. Pero bien, vamos a seguir. El pueblo de Dios no hallará su seguridad en obrar milagros, pues Satanás falsificará los milagros que se harán. El pueblo de Dios, examinado y probado, hallará su poder en la señal dada en Éxodo 15:26. Ellos deben tomar su posición del lado de la palabra viva, escrito está. Este es el único fundamento sobre el cual pueden subsistir con seguridad. Los que han quebrantado su pacto con Dios estarán en aquel día sin Dios y sin esperanza. Falsificará los milagros. ¿Sabéis? Hay gente que dice, ¿por qué el pueblo de Dios no está haciendo milagros por doquier? Venga, vamos a sanar aquí, a este, al otro, resucitamos ya y tal, a los demás. ¿Por qué no está haciendo eso? Satanás va a hacer grandes milagros. Va a llegar un momento que el pueblo de Dios también hará milagros, cuando toque. Y la gente, si se tiene que regir por lo que ve haciendo milagros a uno u otro, no sabrá quién tiene la verdad. ¿Cómo se sabrá cuál es la auténtica verdad? Escrito está. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo va a tentar al desierto? ¿Con qué lo repele? ¿Cómo lo diferencia quién es? Porque él no sabía que era Satanás. Vino como hombre, Jesús no lo sabía. Lo detectó porque le estaba mintiendo respecto a los textos bíblicos. Y él dijo, Jesús, escrito está. Si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios y conocemos todos los detalles, Satanás nos la va a pegar. De ahí la importancia de la diligencia del estudio de la palabra de Dios, porque nos jugamos la eternidad. La cura mental debe estar libre de todo encantamiento humano. Esta no debe rebajarse a lo terrenal, por el contrario, ha de elevarse hasta lo espiritual, aferrándose a lo eterno. La sanación no solo es cuestión de una cuestión física, sino que también tiene mucho la parte espiritual. Debemos estar en guardia contra las artes engañosas de Satanás. Él tomará posesión de cuerpos humanos y enfermará a hombres y mujeres. Entonces de repente cesará de ejercer su poder maligno y se proclamará que ha ocurrido un milagro. Necesitamos poseer ahora un verdadero conocimiento del poder de Jesucristo para salvar hasta el máximo a los que se allegan a Él. Ya veis, Satanás actuará ¿de qué modo? Pondrá enfermedades en las personas directamente y luego les retirará esa enfermedad, porque Satanás tiene esas capacidades, lo puede hacer, conoce nuestro mecanismo, nuestro metabolismo, nuestro todo, y automáticamente eso es un milagro. ¿Cómo funciona el Reiki? Tú tienes una enfermedad, patam, una sanación, ya está, milagro. Te has sanado gracias a unas fuerzas que actúan superiores a través de ti, como estuvimos mostrando. Todo esto es espiritismo. Satanás puede hacer eso y la gente queda cautivada por sus sanaciones. Por tanto, ¿nos podremos asegurar de que a través de un milagro la cosa proviene de Dios? No. O hay un escrito está detrás, o lo tenemos muy mal. Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia de cómo cautivar la mente de quienes se relacionan con ellos. Esta es la ciencia que Satanás enseña. Debemos resistir todo lo que sea de esa clase. No debemos relacionarnos con el mesmerismo ni el hipnotismo, la ciencia del que perdió su primer estado y fue lanzado de los atrios celestiales, quiere decir Satanás. La ciencia de la vida cristiana pura, íntegra y consistente se obtiene al estudiar la palabra del Señor. Esta es la más alta educación que cualquier ser terrenal
puede obtener. Estas son las lecciones que los estudiantes deben recibir en nuestras escuelas, para que salgan de ellas con pensamientos puros y con mentes y corazones limpios, que los preparen para ascender por la escalera del progreso y para practicar las virtudes cristianas. ¿Sabéis? En las escuelas adventistas debería haber siempre como base el conocimiento de la palabra de Dios. Además, todo lo otro, todas las otras materias, pero esa es una base primordial. Los esquemas van cambiando tanto con el paso de los años, los gobiernos exigen tanto en educación, que lo último que queda suele ser la educación cristiana. Sí, se hacen cositas, pero no como base. Bien, eso no debería ser así. Nosotros deberíamos fomentar que las instituciones de escuelas adventistas trabajaran sobre todo la parte espiritual, y más sabiendo que queda poco tiempo. Pero lo otro, desde luego, también hay que hacerlo. Por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Por medio de su obra sutil, está uniendo la mente humana con la suya en estos últimos días, imbuyéndola con sus pensamientos. Y él está haciendo esta obra de una manera tan engañosa que los que aceptan su guía no saben que están siendo guiados por él a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera la mente de hombres y mujeres que éstos no oigan nada más que su voz. ¿Qué quiere decir esto? Hipnotismo sobre nuestras mentes. A través de 1001 formas distintas, ya veis el mercado a nuestro alrededor de 1001 sutilezas que nos entran por los sentidos, consigue llevarnos a su forma de pensar, y no nos damos ni cuenta, y ya nos ha metido su semilla dentro, y eso no se va a quitar fácilmente. Estoy tan preocupada por su caso que debo continuar escribiéndole, no sea que en su ceguera no vea dónde necesita reformarse. Ya sabéis que ella escribía cartas también a personas cuando veía en visión lo que le sucedía a esa persona, ¿no? Y entonces recibía una amonestación de parte de Dios para esa persona. Se me instruye que usted está albergando ideas que Dios ha prohibido contemplar. Me refiero a ellas como una especie de cura mental. Usted supone que puede utilizar esta cura mental en su trabajo profesional como médico. En tono ferviente de advertencia se dijeron estas palabras: cuidaos, cuidaos de dónde colocáis los pies y a dónde lleváis la mente. Dios nos ha señalado esta obra. La teoría de que una mente controle a otra mente es originada por Satanás para introducirse como el obrero principal y establecer la filosofía humana donde debe estar la divina. Ningún hombre o mujer debiera ejercer su voluntad para controlar los sentidos o la razón de otra persona, de tal manera que la mente de aquella persona se rinda pasivamente a la voluntad del que está ejerciendo el control. Esta ciencia puede parecer algo maravilloso, pero es una ciencia que de ningún modo usted debe tocar. Hay algo mejor a lo cual usted puede dedicarse que a controlar la naturaleza humana por la naturaleza humana. Pongo en alto la señal de peligro. La única cura mental verdadera y segura cubre mucho más. El médico debe educar a la gente para que levante la vista de lo humano. ¿Hacia dónde? Hacia lo divino. El que hizo la mente humana sabe con precisión lo que la mente requiere. Al envolverse con la ciencia que usted ha empezado a defender, está dando una educación que no es segura ni para usted ni para sus alumnos. Es un peligro teñir la mente de otros con la ciencia de la cura mental, mesmerismo, hipnotismo. Esta ciencia le puede parecer muy valiosa, pero es una falacia preparada por Satanás para usted y para otros. Es el encanto de la serpiente que inocula la muerte espiritual. Esta cubre mucho de lo que parece maravilloso, pero es extraña a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. Esta ciencia no lo lleva a aquel que es vida y salvación. Las almas pobres y afligidas con las cuales usted se relaciona han necesitado más de su atención de lo que han recibido. Usted tiene a su alcance la oportunidad de animarlos para que miren a Jesús, para que al contemplarlos sean transformados por él a su imagen.
El verdadero conocimiento de Jesucristo guiará su mente en una dirección segura. Este otorga la inspiración para la verdadera adoración. Es el compañerismo del alma con aquel que es la vida. Al ponerse en contacto con él, la mente se eleva hacia su corazón de vida y se inspira con la esencia de su santificación. Tenga mucho cuidado, mi hermano, hacia dónde se inclina su fe. Jesús vive para hacer intercesión a su favor. Permita que su mente sea una con la de Cristo. Al tener la mente de Cristo, no buscará remontarse a alturas que finalmente lo rebajarán a las profundidades más increíbles. No se enrede en cosas que le parecen tan atractivas ahora, pero que no lo llevan a Cristo. Permita que su ambición se eleve aún más, a un verdadero y puro compañerismo con aquel en quien puede gloriarse en forma segura. Entonces su religión será un poder para el bien y no comunicará lo que resultará ser una trampa mortal. ¿Sabéis? Cuando Elena White escribía estas palabras, tuvo un gran enfrentamiento con personas, médicos adventistas, que estaban asimilando el conocimiento del mesmerismo y del hipnotismo para sanar a las otras personas, la cual cosa ejercía un poder de influencia sobre esas personas que los desviaba totalmente de la libertad de pensamiento para poder llegar a Cristo. Ya iremos viendo aún más cosas sobre hipnotismo y mesmerismo. Vamos a seguir mientras. Nuestro Salvador entiende todo lo que se refiere a la naturaleza humana, y Él dice a cada ser humano: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros leemos esto y decimos: anda ya. ¿Ser perfectos? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? ¿Quién es perfecto? Nadie. ¿Vosotros habéis conocido a alguien perfecto? No. Porque si uno que siempre se cree superior a los otros porque vamos criticando a los demás, se mira un poco a sí mismo y dice: anda, pues no tengo defectos. ¿Cuántas cosas debo cambiar aún? Y en cambio, ¿por qué nuestro Dios nos dice que debemos ser perfectos? ¿Podemos llegar a la perfección? ¿Qué decís, que sí o que no? Sí, se puede llegar a la perfección. ¿Qué quiere decir ser perfecto? Que no se peca. ¿Y eso podemos llegar a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los 144.000? Los que estén vivos en el retorno de Cristo. Estarán sin mediador en el cielo, porque Jesús se va a quitar las ropas de sumo sacerdote porque intercede por nuestros pecados, se pone las de rey para venirnos a buscar y terminar ya con todo. No del todo, porque aún va a seguir un poquillo más el asunto. Pero mientras eso sucede, los que estén vivos esperando el retorno de Cristo, que estarán siendo perseguidos a muerte, no pecarán. Porque si pecaran entonces sin intercesor, no serían salvos. ¿Cómo habrán llegado a ese punto? Pues habrán llegado porque habrán estado en una comunión con el Padre tremenda. Y nosotros, tal como nos dice Elena White, procurad ser de los 144.000. Si no procuramos ser de los 144.000, quiere decir que en verdad ya no aspiramos a la salvación, ya nos conformamos tal como somos, y quien no me quiera tal como soy, allá él. Tantas veces no decimos: es verdad, debo cambiar esto que no hago bien. No, no, si no te gusta como soy, te aguantas, y si no, te largas. Este no es el pensamiento de Dios, este es el pensamiento de Satanás. Así nuestras aspiraciones no llegan al cielo, van a llegar a lo bajo, pero no al cielo. Como Dios es perfecto en su esfera, el hombre debe serlo en la suya. Claro, cada uno en su nivel, pero debemos ser perfectos. Los que reciben a Cristo están entre la multitud de quienes se dicen estas palabras esperanzadoras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tantas veces hablamos ser hijos de Dios y nos lo tomamos con una ligereza tremenda. Ser hijos de Dios, ¿realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo? Ser hijos del creador del universo, de toda la vida sobre el universo, de un ser tan impresionante, y nos concede el ser hijos. Porque somos hijos de Dios o somos hijos de perdición, como dice el texto.
Hijos de perdición quiere decir que en verdad, si no sigues a Dios, sigues a Satanás. No hay otro camino. O es A o B. Pasos entre medios no existen. Pues mirad si es importante recibir a Cristo y seguir esas palabras. Hijos de Dios, aplicárnoslo de verdad. Estas palabras nos declaran que no debemos estar satisfechos con nada menos que con el carácter mejor y más elevado, formado a la similitud divina. Cuando tal carácter se posee, la vida, la fe y la pureza de la religión son un ejemplo instructivo para otros. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A través de qué engañó Satanás a Eva? Los sentidos. ¿De qué teme ella? De que nuestros sentidos también sean extraviados. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Lo hemos venido demostrando en las conferencias sobre las puertas dimensionales. Los mismos sentidos que tiene toda persona. Por allí Satanás sabe cómo entrarnos, nos sabe cautivar, es evidente, no es tonto. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tantas veces nos enfadamos con las personas que tenemos delante, ¿verdad? Vemos a la persona que nos hace algo, patam, ya estamos. O una situación, no pensamos que en verdad hay alguien que es el que está moviendo ciertas cosas y manipulando a ciertas personas para que nos compliquen la vida. Incluso nos puede utilizar a nosotros para complicar la vida a los demás, cuando nosotros también dejamos de alcanzar esa perfección. Satanás nos puede utilizar. ¿No utilizó a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y era Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dice. ¿Le estaba diciendo a Pedro que era Satanás? No. Estaba diciendo a Satanás directamente que se apartara, porque estaba utilizando a Pedro para ir contra suya. Por eso Satanás sabe que nos puede utilizar como bien le plazca si nosotros no tenemos la armadura de Dios, si no nos hemos protegido de verdad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si alguien quiere saber exactamente a qué se está refiriendo todo esto, os recuerdo que hay una predicación que presenté sobre la armadura de Dios, donde se desglosa el texto de Efesios, que aquí se recoge, y que creo que vale la pena que conozcamos todos, porque en el fondo es lo que nos puede estar con Dios o nos puede llevar a todo lo contrario. Al comienzo de mis labores, tuve que contender con la ciencia de la cura mental. Fui enviada de lugar en lugar para declarar la falsedad de esta ciencia, en la cual estaban entrando muchos. ¿Por quién fue enviada Elena White? A alguien le decía, mira, tienes que irte allí. ¿Un ser humano le decía esto? No. Era instruida por Dios para ir a los lugares adecuados, donde precisamente había esa confrontación. Pensad que todo esto eran los inicios de la Iglesia Adventista, cuando el diablo quería destruirla desde dentro. O sea, lo mismo que hace ahora, vamos. Se entraba la cura mental de una forma muy inocente, para aliviar la tensión mental de los inválidos nerviosos. Pero, oh, cuán tristes fueron los resultados. Dios me envió de lugar en lugar para reprender todo lo que perteneciera a esta ciencia. Quiero hablarle claramente. Usted ha entrado en un trabajo que no tiene lugar en la obra del médico cristiano y que no debe hallar lugar en nuestras instituciones de salud. Aunque pueda parecer muy inocente,
Si se practica en los pacientes, esta cura mental será para la destrucción de ellos, no para su restauración. El tercer capítulo de Segunda de Timoteo describe a personas que aceptan el error, tales como una mente que ejerce control completo sobre otra mente. Dios prohíbe tal cosa. La cura mental es una de las más grandes ciencias satánicas, y es importante que nuestros médicos vean claramente el carácter real de esta ciencia, pues por medio de ella grandes tentaciones los asaltarán. No debe dársele el más mínimo espacio a esta ciencia en nuestros sanatorios. La Iglesia Adventista no solo tenía escuelas, tenía sanatorios. Recordemos el famoso sanatorio de Battle Creek. ¿La recordáis? La del señor Kellogg's, la de los cereales, tan famoso, que terminó tan mal el asunto. Y fue avisado por Dios a través de Elena White. Pero bien, en nuestros sanatorios estas cosas se hacían. Llegaron a infiltrarse las especulaciones satánicas de trabajar con las mentes de las personas. Ella tuvo que intervenir por mandato de Dios. Mirad si fue importante su intervención, que gracias a eso se pudo atajar toda esta cuestión. Y bien, nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. La cosa aún será más extensa. Veremos precisamente más adelante también esa vinculación entre mente y corazón y cómo Satanás siempre está intentando ponerse por un lado o por otro para desviarnos de donde debemos ir. ¿Sabéis? Cuando hablamos de puertas dimensionales tantas veces hacemos referencia a los sentidos, que jamás nos hubiésemos pensado que Satanás puede llegar tan profundamente a conocernos. Pero ahí está, hemos ido viendo cómo ha ido preparando 1001 engaños diversos, y que actualmente el hombre de hoy día está cayendo en uno, o por el otro lado, o por varios a la vez. Él sabe que le queda poco tiempo. Pero cuidado, nosotros también lo sabemos. Y si nosotros sabemos el tiempo que le queda a Satanás, sabemos el tiempo que nos queda para terminar de sufrir en esta tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar en consecuencia de ese tiempo. No es lo mismo pensar que Cristo volverá de aquí 500 años a saber que Cristo volverá en unos pocos años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaremos preparados para ese momento? Dios nos ayude a vestirnos de esa armadura de Dios, porque los ataques del diablo irán a más, y nos va a coger por cualquier punto débil que tengamos. Busquemos la perfección, sin la cual no vamos a estar con Dios. Pues nada, gracias por vuestra atención y os pongo ya en antesala de que en la próxima conferencia iremos siguiendo con esta temática y vamos a llegar a ver dentro de poco otras cuestiones que aún no hemos tratado, que también tienen mucho que ver con estas entradas dimensionales de Satanás a nosotros y que están confundiendo a un montón de gente que no tienen idea de que esas cosas que les están sucediendo provienen de Satanás. Pero eso lo vamos a mostrar en su momento. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.